Por favor, las personas que puedan desconectar Oye, no puede ser, vale. sus micrófonos, por favor. Ya, espérate un momento porque... Todos tienen activado el micrófono, la mayoría, por favor. Si pueden desactivar sus audios, bueno, muchísimas gracias entonces. Tú estás viendo, no sé si está siendo grabada. está siendo grabado. Sí. Ok, entonces damos inicio. Sí. Ya las personas desactivaron sus micrófonos. Bueno, entonces feliz tarde y bienvenidos a las personas que en esta oportunidad están acompañándonos en Transbordo Virtual. En el día de hoy nos acompaña el profesor Pedro Carranza con el tema muy interesante que son los ambientes virtuales de aprendizaje personal. Bienvenidos todos una vez más a Transbordo Virtual. El profesor Pedro Pablo Carranza tiene 32 años de experiencia profesional en las áreas de operaciones, servicios, proyectos y procesos financieros y organizacionales. El profesor Pedro Carranza tiene 20 años como docente en la Escuela de Administración y Contaduría de la UCB y 10 como profesor de posgrado y tutor de tesis de la misma universidad. Tiene un MBA en Gerencia de Ingeniería por la Universidad de Dallas, especialista en Sistemas de Información por la Universidad Católica Andrés Bello y licenciado en Administración Comercial de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Central de Venezuela, además de ser ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la actividad de esta tarde y profesor, bueno, entonces puede comenzar a compartir pantalla. Sí, estaba compartiendo. Un momento. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, profesora Loyola, por la presentación. Bueno, hoy vamos a ver un tema bien de actualidad que trata sobre los ambientes virtuales del aprendizaje personal. La temática viene al caso por la, digamos, consecuencia de la pandemia que está sufriéndose a nivel mundial. Ya este no es un tema nuevo, ya que, digamos, desde hace bastantes años vienen muchas instituciones, organismos, etcétera, eh, yéndose a la virtualización de los procesos del aprendizaje, de la educación, de hecho. Pero, como decía anteriormente, la pandemia obligó, no por gusto, sino ya por necesidad, a llevar con más presencia estos contenidos a la red para ser accedidos desde cualquier parte donde se encuentren las personas que estén necesitando del mismo. Y eso por la circunstancia de no tener una manera de acceder o de permanecer en el mismo sistema que se tenía antiguamente, que era, bueno, la presencia como todos la conocíamos. Entonces, bueno, es bien interesante el tema. Asimismo, agradezco a Transbordo Virtual, a la profesora Loyola, al profesor Gustavo González, que me acompañan también en este proyecto. Hoy estamos llegando a la presentación número 30 de manera consecutiva, lo cual, bueno, marca un hito en este proyecto porque se inició como una intención y, bueno, vamos avanzando precisamente en este ambiente virtual que vamos a conversar el día de hoy. Hoy vamos a tocar algunos temas en esta agenda que tienen que ver, bueno, primero pasar muy someramente por el concepto de aprendizaje. Lógicamente en un espacio tan corto no se puede profundizar en estos temas, pero sí vamos a mencionar algunas de las características. Vamos a ver la evolución de los métodos de enseñanza, punto también muy relevante, dado que
cambiamos prácticamente de manera radical de un sistema que se venía dando a este tema de la virtualidad. Luego vamos a ver algunos esquemas, cómo se están dando en virtualidad, los niveles de ese aprendizaje, un concepto que se está manejando por allí llamado la universidad corporativa. Asimismo, vamos a repasar algunos aspectos como fuentes de información personalizada y unas reflexiones finales para, que yo creo que es lo importante también de estos encuentros, poder compartir la opinión de nuestros queridos visitantes e intercambiar pues ideas. Yo creo que es lo que enriquece siempre estas sesiones. Entonces, bueno, como dije anteriormente, vamos a empezar por ese concepto que tan ampliamente discutido y conocido de qué es el aprendizaje. Uno de los conceptos más comunes es que el aprendizaje consiste en la adquisición de conocimiento de algo, de alguna materia, algún tema, algún oficio, etcétera, a través de ese método de estudio, bien sea por el ejercicio o la experiencia, y en especial los conocimientos necesarios para aprender algún arte, un oficio o sencillamente ejercer algún conocimiento. Con aprendizaje también se entiende el lapso de tiempo que tarda una persona en aprender algo. Cuando dice estoy en proceso de aprendizaje, quiere decir que empecé el proceso, estoy en él, pero aún no lo he concluido, lo cual es muy significativo. En cuanto a los métodos tradicionales del aprendizaje, nosotros vemos el más común, el muy usado, el no es muy razonablemente bueno para entender los conceptos, está el aprendizaje memorístico, el cual básicamente consiste en memorizar sin comprender ni relacionar los contenidos. Es como que el ejemplo más plano que uno dice cuando uno se aprende una lista de números, yo empiezo a decir, bueno, la lista consiste en 18 números en orden determinado y yo me los aprendo uno tras otro. Entonces no relaciono el contenido porque sencillamente es una repetición sucesiva de conceptos que llevé a la memoria, los estoy trayendo nuevamente a la evocación, pero no tengo ningún tipo de relación con ellos. Luego viene el aprendizaje receptivo, en la cual la persona simplemente entiende los conceptos, pero no hay ningún tipo de avance, no hay descubrimiento de esos conocimientos, no está aportando absolutamente nada. Luego está el aprendizaje por descubrimiento, en la cual la persona descubre esos conceptos por ese proceso de razonamiento, los relaciona unos con otros, empieza a hacer las analogías, los parecidos, los reordena de otra manera o de una manera determinada y los adapta a su forma de pensar, que no es otra cosa que su paradigma personal, y por tanto entonces los asimila ya a lo que sería su conocimiento. Y la cuarta manera que pudiéramos estar hablando de ese aprendizaje significativo, el sujeto al descubrir nuevos conceptos los relaciona ya con esto que conoce. Entonces está manejando sus paradigmas personales, incorpora nuevos significados y ya de ahí en adelante entonces los va a procesar. La transmisión del conocimiento de lo que conocemos de la antigüedad, de escritos, etcétera, de gráficas, siempre ha venido siendo de una manera determinada, donde hay una persona que tiene cierto conocimiento y lo transmite a sus alumnos, en este caso, o a los individuos que no lo disponen, pero sí los van a incorporar una vez conocidos. El antiguo Egipto también tiene gráficas donde muestran variedad de figuras en una posición de escucha a una persona que en este caso está dirigiendo ese proceso de transmisión de conocimiento, digámoslo, una educación de alguna manera. Grecia y Roma es famosa sobre todo por los escritos que han quedado de los filósofos cuando en las escuelas se reunían con sus discípulos y entraban en esas discusiones acerca de los temas que se han dado a permanecer en el tiempo, de lo famosos que eran. En la época medieval también teníamos un tipo de enseñanza-aprendizaje más orientada hacia los oficios,
era cuando se conocían los famosos maestros de arte, y ellos tomaban entonces aprendices, los cuales tardaban una serie de años en ese proceso de aprendizaje. De ahí precisamente es el sinónimo de la palabra, el sinónimo, la raíz de la palabra, perdón, de aprendiz. Entonces daban un tiempo determinado cuando el aprendiz ya dominaba el arte o la técnica, y ya podía independizarse eventualmente y trabajar por su cuenta, y ya entonces repetía el proceso consecutivamente con otros aprendices que él tomaría en lo sucesivo. Ya entrado el siglo XIX dimos un gran salto, vemos algunas gráficas de lo que sería ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente vemos al maestro y un grupo de niños en esas escuelas del siglo XIX, donde él es el que dispone del conocimiento y todos los alumnos son los que lo están recibiendo. Damos otro salto al siglo XX, y en este siglo XX, en los inicios del siglo XX, vemos el mismo esquema que se ha mantenido: una persona dando la clase y muchos oyendo esos conocimientos para, en definitiva, captar esa enseñanza y lograr ese aprendizaje que nos está transmitiendo ese maestro ya en el siglo XX. Entra el siglo XXI, ¿y qué les parece? Seguimos con el mismo esquema, donde hay unas personas, en este caso hay varias, pareciera que estuvieran exponiendo en un salón de clases, pero el esquema sigue el mismo: una persona de frente dando conocimiento y una gran cantidad del otro lado recibiendo ese conocimiento que está emitiendo una sola persona o un grupo reducido de personas. Entonces, cuando nos preguntamos en todos estos siglos, ¿qué ha cambiado? ¿Qué creen que ha cambiado? Nada. El proceso sigue siendo prácticamente el mismo. Tenemos en la actualidad, el proceso es exactamente el mismo. Nos encontramos actualmente en la misma situación: una persona frente a un grupo de personas, digamos, transmitiendo algún tipo de ideas, y el mismo grupo, simplemente que no están uno al lado de otro como pudieran estar en todas las gráficas anteriores, desde la antigüedad de Egipto hasta los días actuales, sino estamos separados precisamente por esa distancia que ya no tiene límites, la distancia a la cual podemos estar separados, pero la mecánica sigue siendo la misma. Estamos en el mismo modelo, uno a muchos, que es como se entiende este esquema, donde hay una persona que emite el conocimiento o el proceso de aprendizaje, y muchas personas oyendo ese proceso. Puede ser en uno a muchos, puede ser trabajo de grupos, pero seguimos en ese mismo esquema. Puede ser exposiciones individuales, pero seguimos en el mismo esquema. Básicamente, una persona emitiendo, varias personas oyendo. Entonces, básicamente, esto es un modelo cliente-servidor muy estudiado en la informática, donde hay una persona que entrega información y muchos individuos que son los que reciben esa información. Ese es el modelo común llamado cliente-servidor. Esto entonces ha sido llevado a la educación online, donde hay un modelo cliente-servidor. De alguna manera está adaptándose y está funcionando en esta educación online, que es lo que vamos a estar conversando en estos minutos. Básicamente, esta educación online o este aprendizaje online se va a dividir como una gran división macro en dos sistemas: los sistemas síncronos y los sistemas asíncronos. La sincronía se refleja entonces al tiempo real en que se produce la interacción. En el modelo antiguo de cliente-servidor tenemos una interacción instantánea, porque las condiciones de cercanía obligaban a que el que esté en el salón de clases está recibiendo el conocimiento de manera directa. Entonces se entendía que era la sincronía en ese tiempo real donde se producía ese proceso de interacción y aprendizaje. Asimismo, en esta dicotomía de sistemas síncronos y asíncronos, hay esquemas mixtos y sistemas exclusivos. Hay esquemas que usan una combinación de varios canales también para combinar los mismos.
Y hay canales exclusivos que se derivan de otros canales mixtos. Alguna de estas nomenclaturas la vamos a ver en algunos instantes. Entonces, en los canales síncronos, por ejemplo, para que ya se ubiquen lo que sería actualmente en la virtualización, está el conocido Zoom, que es precisamente el canal a través del cual nos estamos comunicando en este momento, en el cual hay una persona, por las condiciones de la conversación, una persona hablando, varias personas recibiendo ese mensaje que uno está transmitiendo en este momento. Está otro llamado Periscope, que funciona de la misma manera, pero de modo pasivo, no hay participación. El YouTube, como canal síncrono, hay transmisiones en vivo. El Cisco, que es una empresa de informática, tiene su Webex, que es una red privada. El WhatsApp, muy conocido por todos, está en todos los teléfonos y prácticamente en todas las computadoras. Está el Google Meet, también funciona de manera síncrona. El GoToWebinar, está el Microsoft Teams, que también es muy conocido. El Hangout de Google. Y por otro lado tenemos entonces otros canales llamados asíncronos. Está el Telegram, el Twitter, el WhatsApp, el Instagram, que también funciona como síncrono de alguna manera, los email, lo representé simplemente con el Gmail, el Blackboard también funciona como un canal asíncrono cuando deja las grabaciones y pueden ser vistas posteriormente, Google Drive como un repositorio, el Spotify, muy utilizado actualmente en las grabaciones que se están dejando de programas. Y obviamente el muy conocido, que yo creo que es el repositorio más grande donde hay video, sonido y puede ser consultado en cualquier momento, el YouTube funcionando de manera asíncrona. Dentro de las ventajas de estas comunicaciones o de estas clases síncronas, tenemos estas que son las siguientes. Puede verse al profesor o al emisor e interactuar con él y con los compañeros en tiempo real. Esa es una de las características evidentes de la sincronía. Estamos en tiempo real. Está la posibilidad de exponer dudas en el mismo instante, ya que estamos en tiempo real. Tenemos material para, digamos, los canales, perdón, para hacerlo, para que se resuelvan en directo las dudas. Y está la utilización muy poco empleada en algunas circunstancias de la pizarra virtual, por la cual hacemos que este canal síncrono se parezca casi llegando a emular lo que sería una clase real. Siempre con la diferencia de que tenemos una distancia geográfica que nos separa y estamos utilizando un medio electrónico para ese proceso de interacción. Dentro de las desventajas de estas clases síncronas o de estas sesiones síncronas está que no todas las personas tienen la misma velocidad de captación de los conceptos. Este ha sido uno de los problemas principales, yo entiendo, del tipo de clase síncrona. Muchas personas están oyendo pasivamente, pero no están captando el contenido. Hay una pequeña también, un pequeño inconveniente que surge del hecho de que el material es estandarizado. Entonces se habla la misma presentación para todos los usuarios, pero no estamos considerando que al no estar todos a la misma velocidad, se empieza a producir un desfase entre las personas que están participando. No todos los participantes interactúan con la misma intensidad. Es muy común ver en este tipo de sesiones que muchas personas escriben a través del chat, que es el diseñado para hacer preguntas, o piden la palabra de manera directa, que también hay la posibilidad, pero no todos participan. Y hay uno, obviamente, similar a las clases presenciales, en la cual siempre hay individuos que participan con mayor intensidad o mayor frecuencia que otros. Puede haber de alguna manera problemas de interconexión por la calidad de las conexiones. Eso también entonces va a afectar, y un problema de la interconexión incide directamente en la captación de los mensajes que están siendo transmitidos en un momento determinado. Y no siempre las clases están disponibles para una revisión posterior.
eso también entonces estaría afectando la condición del proceso de transmisión de conocimiento, ya que la revisión posterior es una de las características necesarias para este proceso. Vamos bien hasta ahora, no sé si me pueden dar algún feedback, si el sonido está bien. No sé si me Yo están le escucho, copiando. yo escucho perfectamente, profesor. Ah, perfecto, ok, gracias. No, es para Ujú. chequeo, no es que está Sí, sí, pasando algo y yo estoy no me hablando, noto. hablando. Todo bien, perfecto. De hecho, hay algunas preguntitas Gracias. por aquí. Que sí, bien. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, ya vimos las desventajas. Vamos a ver las ventajas de las clases asíncronas. Lo primero y muy importante es que todas las clases quedan guardadas en la plataforma. Muchas personas dirán, bueno, pero es que no siempre se guardan, pero habría que contestarle que siempre que se toma un sistema asíncrono es precisamente considerando el hecho de que no todas las personas tienen la misma capacidad de conexión, no todas las personas tienen la misma velocidad de captación del contenido, no todas las personas disponen del tiempo para estar coincidentemente con el emisor en el momento de emitir el mensaje, valga la redundancia. Y entonces la primera suposición que se hace es que el sistema va a guardar o la plataforma va a guardar toda la información que se transmita de modo que pueda ser consultada posteriormente. Entonces, el síncrono o asíncrono, como tiene que ver con el tiempo real, yo al considerar una transmisión en asincronía, estoy considerando que puede ser consultada posteriormente, ya por las razones comentadas anteriormente, pero obviamente la clase o el proceso de transmisión queda grabado en la plataforma para su consulta posterior. Se pueden visualizar en otro momento lo que nos habla del tiempo. El tiempo no es precisamente el mismo para todos los individuos, entonces eso facilita que posterior a la realización de ese proceso, las personas pueden acceder al sistema y consultarlo. Pueden ser repetidas tantas veces como se requiera. Eso también es una característica muy importante, dado que en caso de la complejidad del material que yo estoy transmitiendo, estoy permitiendo que la persona lo revise tantas veces como le sea necesario. Entonces puede ir inclusive viendo parcialmente la información, puede revisarla posteriormente, puede verificar que todo está de acuerdo a lo que él va comprendiendo, etcétera. Y la persona también, otra ventaja de este tipo de clase es que puede distribuir el tiempo según sus necesidades individuales. Si yo, el caso muy común es la persona que trabaja, entonces para estudiar requiere unas horas no tradicionales, no comunes, dado la imposibilidad que tiene de asistir a clases tradicionales, entonces yo termino mis horas de trabajo y en un tiempo X sobrante o disponible para ese fin, es que puedo verificar el contenido que me estaba enviando. Dentro de las desventajas de esas plataformas asíncronas hay una dificultad de la consulta inmediata. Dícese que si yo estoy revisando el caso que hablaba anteriormente, yo llego de mi trabajo, estoy verificando a medianoche la clase que trabajaron el día de hoy. En ese momento consigo una duda y no le puedo preguntar obviamente al profesor o al emisor que me la aclare, sino tendría que tomar otro proceso, bien sea escribirle o mediante otro sistema síncrono que es el correo, para que me aclare esas dudas. Entonces, esa consulta inmediata desaparece en este tipo de plataforma. Asimismo, puede entenderse la complejidad del material estándar como que precisamente si yo estoy creando un curso o una clase o un seminario o un sistema de comunicación a través de una plataforma asíncrona, ese material va a ser estándar, es el mismo para todos y no estoy considerando la diferente o los diferentes niveles de conocimiento que pueden tener los individuos que son los receptores. Eso entonces me hace un poco complejo la creación de material que se va a dejar en este tipo de clases,
porque hay que pensar entonces en una variedad sin romper los requisitos que tiene que tener el material que estoy suministrando, pero sí tengo que considerar con hacer una presentación de tal manera que pueda ser fácilmente comprendido por la mayoría, por lo menos, de los individuos a los cuales estoy dirigiendo este material. Y obviamente las diferencias en la calidad de conexión harán que muchas personas reciban el material completo, otros, usualmente como estas clases se tratan de envío de video, de paquetes de mensajes de voz, material, a lo mejor presentaciones de modo en PDF, yo puedo tener varios formatos y no todo el mundo tiene la misma capacidad para bajar archivos que tengan un peso considerable o no disponen de la capacidad de almacenamiento en el receptor, que puede ser un teléfono, etcétera. Entonces, esas diferencias en la calidad, la cantidad de almacenamiento que tengo disponible, etcétera, también pudiera ser eventualmente un inconveniente en este tipo de plataformas asíncronas. En cuanto al rol del facilitador en estos procesos virtuales, se está definiendo como que imparte las clases y aporta esos materiales de comunicación, dinamiza el foro en el caso de las clases en vivo, incluso las clases asíncronas, y resuelve las dudas planteadas. Asimismo, esta persona está encargada de los métodos de evaluación, la verificación de esas evaluaciones y establecer esas calificaciones en caso de que el curso sea calificado. Asimismo, hay otra figura que se está usando en la enseñanza en línea, que es la del tutor personal. ¿Por qué? Porque precisamente como no todas las personas disponen, no todas las personas disponen de la misma capacidad de aprendizaje en un sistema en línea, en muchos casos están asignando un tutor. ¿Qué es lo que hace este tutor? Bueno, tiene que resolver las dudas, primero sobre las gestiones académicas, porque no hay la inmediatez que tenemos con la presencialidad, trámites, etcétera, de la asignatura, cómo se lleva la inscripción, cómo es el método de evaluación, etcétera. Todo esto debe ser resuelto con este tutor. También de ayudar a planificarse, explicando bien en qué consisten los métodos en línea, cuál es la mejor manera de trabajar con ellos, cómo se puede hacer la planificación de los bloques de tiempo que uno destina para este tipo de actividades, etcétera. Y asimismo entonces recomienda los recursos didácticos de la plataforma que pueden usarse en cada caso. Es el caso muy conocido, por ejemplo, del Google Classroom, que tiene una cantidad de aditamentos que pueden ser usados, pueden ser dejados, trabajo pendiente, lecturas, pueden revisarse casos, etcétera. Entonces, todo este tipo de recursos que disponen las diferentes plataformas deben ser explicados para que la persona entienda que no todo va a ser recibir un archivo, resolverlo y devolverlo, como era el caso inicial o lo que entienden muchas personas que sería este tipo de trabajo en línea. Y asimismo, este tutor se involucra con los estudios de cada uno de sus individuos que está tutoreando para ayudar a superar las dificultades de cada uno de los temas o de las asignaturas. En cuanto a otro caso que hemos comentado en todo lo que es el abanico del aprendizaje virtual que estamos viendo actualmente, vemos estos niveles. Entonces, no todo el aprendizaje virtual puede considerarse del mismo nivel y se ha considerado dividir entonces en 3 niveles iniciales. Ya irán surgiendo más subdivisiones a medida que se va profundizando en estos estudios. Entonces, tendríamos, según esta clasificación, el nivel 1 como un nivel informativo. Hay sistemas virtuales que sencillamente se limitan a dar información. Entonces, tienen variados formatos. Ahorita podemos revisar que han surgido los llamados webinars, que es simplemente una combinación de palabras de llevar a la web lo que era un seminario. Entonces, estoy llevando un seminario a la web. Hay clases magistrales que son las llamadas masterclass, que es más o menos asimilado al formato que estamos usando acá en Transbordo Virtual.
este nivel informativo no tiene una formalidad, ya que, como se ha insistido varias veces, incluso por esta misma plataforma, este formato de charlas sobre temas determinados, tópicos específicos, etcétera, no conducen a ningún tipo de reconocimiento formal de estudios. Y esto es una de esas características que vamos a discutir al final acerca de lo que consistiría esos entornos virtuales de ese aprendizaje personal. La persona decide qué es lo que quiere tomar de todo el espectro de conocimientos que se encuentran actualmente en la red. Asimismo, funcionan como un sondeo de información general. Puede ser que yo revise qué charlas va a haber esta semana, cuáles me interesarían, cuáles temas no conozco y quisiera profundizar, qué tema conozco y quisiera participar, etcétera. Y obviamente sirven de base entonces para profundizar conocimiento en algún aspecto que yo requiera o que yo desee conocer un poco más a fondo acerca del mismo. En un nivel 2, que pudiéramos llamar formativo, ese sí es específico, está dirigido a, bueno, puede o no tener reconocimiento formal, pero sí está dirigido a profundizar un poco más lo que sería el conocimiento en un área muy específica, focaliza formatos de transmisión de conocimiento y tiene en el fondo más estructura. O sea, quiere decir que yo, para tomar este nivel 2 o para decir que me encuentro en este nivel 2 formativo, es porque número uno, yo tomo una decisión de profundizar en un conocimiento y muy probablemente de obtener algún reconocimiento por ese conocimiento que estoy aprendiendo de esta manera. Eh, También tengo que dentro de los requisitos de esto, tengo que estar consciente que debo someterme a una serie de parámetros en cuanto a tiempo, asistencia, entrega de trabajos, verificación del aprendizaje, etcétera. Y entonces, de esta manera, yo estoy, si se quiere, formalizando un poco más este conocimiento que estoy adquiriendo y evidentemente va a ser, en cierto modo, algún paralelo a la presencialidad que se tenía tradicionalmente en los sistemas conocidos. Ok. Y tenemos entonces como nivel 3 el difusor. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que como estamos entrando en unos terrenos no conocidos, estamos incorporándonos al área de la virtualidad para la transmisión del conocimiento, de la enseñanza. Ese nivel 3 difusor es el que estamos enseñando a los que van a enseñar. Entonces, muchos se lo han dado por llamar formación de coaching. Tiene mucho que aprender por esta vía. Para hacerle coaching a las personas que van a estar entonces recibiendo conocimiento por esta vía. Tiene formación de tipo de mentores, mentoring también, porque van a funcionar como las personas que van a guiar a las personas, al resto de las personas que quieren adquirir este conocimiento. Este rol de difusor puede ser formal o informal, ahí depende de la materia, puede encontrarse la formalidad. Requiere técnicas especiales porque precisamente no toda persona que se coloque frente a un computador con un micrófono puede transmitir conocimiento. Tiene entonces que someterse a un proceso técnico donde entiende cuáles son las barreras, cuáles son las facilidades, cuáles son los métodos que se han ido desarrollando para este tipo de técnica y obviamente se especializa progresivamente en un conocimiento determinado. Entonces vamos a ver, a grosso modo, algunos tipos del nivel 1. Podemos encontrar, por ejemplo, cursos de cocina, cursos de economía también, son bastante informativos, populares, donde a la persona se le dan conceptos. Por eso se llama curso básico de economía solidaria. También podemos ver muy difundidos los cursos para manejo de redes sociales, community manager, donde hay conceptos muy genéricos, donde pueden entenderlo personas prácticamente de cualquier nivel, pueden estar dedicados a estos oficios. Curso de primeros auxilios, ¿no? Cuando el curso de primeros auxilios, al igual que la medicina, requiere una práctica,
porque obviamente está trabajando con personas, humanos, y necesita entonces el contacto directo a la hora de ejercer los conocimientos adquiridos, pero los conocimientos básicos lógicamente se pueden adquirir por esta vía. Cursos de maquillaje también han sido muy difundidos en estos tiempos. Y entonces, de líneas generales, lo que quería transmitirles era la variedad de temas que uno puede encontrar en este tipo de nivel 1, que de nivel informativo, conocimiento general. En cuanto al nivel 2, ya es un poco más formal. Vemos que la persona tiene que tener un poco más de estructura, un horario, una dedicación al tipo de proceso de aprendizaje, y generalmente lo que busca entonces es lograr una obtención de una certificación en este caso. Hay muchísimo, es impresionante la cantidad de cursos que están disponibles, inclusive de manera libre, gratuitos, en forma online. Hay prácticamente lo que se quiera aprender está disponible actualmente en la nube, y no de cualquier emisor. O sea, hay bastantes universidades reconocidas que han popularizado la difusión de cursos bastante complejos, incluso de manera online. Y vemos, evidentemente, universidades. Fíjense nada más en ese cuadro, podemos ver a vuelo de pájaro 20, 25 universidades que están ofreciendo carreras completas vía online. De esta manera entonces vemos cómo ya se ha tomado bastante en serio este proceso de formación online. Asimismo, en la formación de instructores, o lo que es el coaching, vemos también que hay diferentes ramas de especialización: coaching deportivo, hay mentoring coaching, vemos nutricional, hay muchísima instrucción nutricional también de manera empleando la metodología del coaching. Hay enseñanza de herramientas, fisioterapeuta, coaching gerencial, es una rama bastante difundida en la cual se enseñan las herramientas para dirigir, puede ser herramienta de manejo del tiempo, distribución de funciones, manejo de relaciones personales, comunicaciones personales a través de estos canales del llamado coaching, mentoring, o de otro tipo de sistema. Otro punto que quería resaltar actualmente en esta presentación es la universidad corporativa. La universidad corporativa ha surgido como un modelo de educación en la cual quien ha asumido el rol de formador han sido precisamente las mismas corporaciones, las empresas de gran tamaño que tienen capacidad para estos procesos. Estas universidades pasan por un proceso de creación prácticamente como un traje a la medida. ¿Por qué? Porque ante la necesidad de personal altamente especializado en el área de desempeño de cada una de las compañías, entonces este concepto busca ubicar personal o individuos dispuestos a formarse en los procesos, productos, etcétera, de esa corporación. Entonces, esta formación de la universidad corporativa, que es un concepto relativamente novedoso, pudiéramos hablar de los finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, pasa por esta etapa de diagnóstico, donde hay un análisis detenido de lo que son las corporaciones en cuanto a las necesidades que tiene un negocio particular, cómo es su estructura. Hay todo un proceso de entrevista con el con el grupo gerencial. Hay una verificación de lo que son el clima laboral, el clima organizacional, etcétera. Y entonces de este diagnóstico surge el diseño de lo que serían las necesidades de aprendizaje de esa corporación específica. Entonces se diseña un equipo de proyecto que va a trabajar en el lanzamiento de esta universidad. Hay un proceso de marketing interno para convencer a las personas, o digamos, explicar de qué trata todo este proceso. Se determinan cuáles son los perfiles de ingreso y egreso, o sea, cuáles son las personas a las cuales se ha determinado que tienen capacidad y necesidad de entrar en este proceso de formación. Se diseñan las mallas curriculares,
se diseñan los perfiles de los facilitadores, que son aquellos instructores que conocen a fondo los procesos de la empresa y pueden servir de monitores para los que serán formados. Hay procesos de evaluación de aprendizaje y básicamente, bueno, todo el cuerpo de política de normas y procedimientos. Luego viene la certificación de los sistemas, donde hay un proceso de coaching con estas personas, con los que están tomando el conocimiento. Viene toda la revisión en cuanto a esas características que se quiere lograr en estas personas que están en proceso de formación. Luego se pasa a la fase de implementación, donde entonces se lleva a la práctica este proceso de formación de esas personas, y hay un proceso de recertificación anual en la cual se verifican todos los procesos con una periodicidad, puede ser anual o bianual, para entonces estar como que acorde que todo el proceso va funcionando de acuerdo a la etapa del diseño y está de acuerdo a lo que se quería. Este concepto lo están tomando corporaciones como estas empresas que vemos en la gráfica: Google, General Electric, la ExxonMobil, McDonald's, todas estas empresas, Toyota, Walt Disney. Todas estas empresas han tomado este concepto porque su área de aplicación, su área de desempeño es muy particular, entonces necesitan unas personas formadas dentro de la corporación. Obviamente esto constituye un compromiso bien serio, porque van a permanecer largo tiempo en esta empresa, y obviamente la virtualización de estos procesos de aprendizaje juega un papel relevante y han sido muy importantes en la constitución de este nuevo concepto de universidad corporativa. En cuanto a la fuente de información personalizada para todos estos individuos que están participando en los procesos virtuales, entonces están los problemas particulares de aprendizaje, por un lado, están los estilos personajes de aprendizaje, número 2, y los logros individuales en ese proceso de aprendizaje. Entonces, el análisis de estos tres factores es lo que nos da la fuente principal para determinar las estrategias que se va a diseñar ese aprendizaje virtual que vamos a estar diseñando y analizando para llevarlo a la práctica. Entonces, en cuanto a los problemas particulares de aprendizaje, hay un principio de progresividad, que es este principio de que para entender los conceptos posteriores yo tengo que tener bases sólidas de conocimiento. Entonces, el aprendizaje virtual tiene que seguir de alguna manera ese principio. Hay algunas personas que pretenden entrar directamente, por poner un ejemplo, si hay alguna persona que de sistema me lo entenderá perfectamente, quiere entrar a programar sin conocer las bases de la lógica simbólica. Entonces, obviamente no puede diseñar un carro de Fórmula 1 si no entiende los principios de cómo se construye un motor de un vehículo simple. Eso entonces tiene ese principio de progresividad. Yo tengo que tener una formación básica en un área determinada antes de entrar a una formación más especializada. Y esta relación secuencial tiene que ser diseñada por un grupo de expertos, obviamente, personas ya que han pasado por todo ese proceso de aprendizaje, lo conocen de punta a punta, son los llamados entonces a diseñar estos procesos de virtualización, porque son precisamente los que conocen de qué trata cada una de las materias y toda la complejidad que puede tener. En cuanto a los estilos personales, hay dos tipos básicos de este proceso. Hay el llamado aprendizaje lineal, en la cual sencillamente es un encadenamiento de conceptos de modo secuencial. Y hay otros individuos que tienen más facilidad para el aprendizaje holístico, que es digamos, tomándolos todos los conceptos de manera separada, constituyen un todo, una unidad del concepto. Entonces no necesitan un concepto tras otro, sino tomarlo de manera aleatoria y armar con ellos todo lo que sería la estructura que estamos buscando de conocimiento. Y por tercer punto están los logros individuales del aprendizaje, que entonces hay tres niveles de este proceso de aprendizaje, A, B y C. Cuando yo hablo de nivel A,
no tiene ningún material adicional. Yo emito o entrego un material, es comprendido perfectamente y esta persona entonces ya sencillamente pasaría a la siguiente etapa. Los niveles B y C que no logran esa comprensión total de los contenidos, entonces hay un proceso bastante conocido de Gang, Briggs y Wagner que tiene una secuencia de pasos. No sé si vale la pena enumerarlos rápidamente, pero están disponibles en la bibliografía. De primero lograr la atención con un estímulo. Yo no puedo enseñarle algo a alguien que la persona no me está prestando atención, eso es básico. Hacer explícitos los objetivos del aprendizaje. Tengo que decir explícitamente qué es lo que quiero lograr con este proceso que estoy iniciando. Si no se entiende hacia dónde voy, es un poco difícil que se comprenda el intermedio. Asimismo, lograr el recuerdo de conocimiento significativo previo. Ahí volvemos a lo de las bases. Yo tengo que tener en la persona un cierto nivel, unas ciertas bases previas de ese conocimiento para montar sobre esa estructura el conocimiento más complejo que continúa. Luego viene la presentación de contenido, que llamaríamos ese contenido nuevo. Luego viene la estimulación para demostrar el conocimiento, la realimentación y refuerzo, y luego mejorar la comprensión y la transferencia en otros contextos, poniendo ejemplos del mismo conocimiento bajo otras circunstancias. De ese modo entonces se logra interconectar todo ese conocimiento previo. En cuanto a la virtualización, ese término virtual se utiliza para referirse, esto ya es conceptual, a algo que aparentemente existe a pesar de la ausencia de algunos atributos distintivos. En cuanto al aprendizaje, eso es una pared donde chocan muchas personas de los que tradicionalmente se han dedicado al área del aprendizaje, del conocimiento, en cuanto a no ven esa relación presencial. Entonces, fíjense que esto, aun cuando son dos líneas, es un concepto muy importante. Yo creo que masticarlo y digerirlo, porque la virtualización, entonces me está diciendo que hay algo. Ese algo es la transmisión del conocimiento. En el caso del aprendizaje virtual, que aparentemente existe, entonces hay una transmisión, aun cuando no tengo los atributos distintivos que hablaban desde la antigüedad de los egipcios, de los grecorromanos, de toda la etapa medieval con la fundación de la universidad medieval, que es la cual, por cierto, seguimos trabajando hoy día. Y entonces, al no haber esa presencialidad que fue sustituida por la virtualidad, está ese choque y ustedes han podido apreciar cantidad de opiniones en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 6 meses de confinamiento, donde hay muchas personas negadas de plano a entrar en un proceso de virtualización porque dicen que necesitan el contacto y necesitan tener al receptor de frente, si no, no hay transmisión de conocimiento. Entonces, ese atributo distintivo que tenía siempre ese aprendizaje, en muchas circunstancias no lo tenemos y en muchas más no lo tendremos por un buen tiempo. Entonces, hay que vencer un poco esa barrera. Quería también mencionar, muy importante en este punto, acerca del concepto de conectivismo. Que el conectivismo es bueno que las personas interesadas vayan revisando un poco ese concepto que está muy ligado a lo que es el aprendizaje en esta área digital. La validez del conocimiento se ha reducido drásticamente en muchas áreas. O sea, muchas de las cosas que creíamos y dábamos por válidas ya no lo son tanto acerca del conocimiento y su capacidad de transmisión a través de los medios. Asimismo, las herramientas que usamos dan la forma al conocimiento que adquirimos. Entonces, estamos en una época virtual, una época de virtualidad, una época de transmisión diferente del conocimiento. Y este último concepto también es muy importante. El know-how y el know-what se han suplantado por el know-where. ¿Dónde está el conocimiento? ¿En qué parte yo puedo buscar y encontrar, adaptar, modificar y asimilar ese conocimiento que voy a estar disponiendo en estos tiempos actuales? Entonces, esto lo maneja muy bien en toda esta teoría del aprendizaje en la era digital que denominamos conectivismo. Otros puntos adicionales
que la educación, como la veníamos conociendo, ahora viene de múltiples fuentes. Fíjense, si recordamos un poquito, cuando hablamos de los niveles, hay un nivel básico, el nivel inicial, que es formativo, informativo, donde hay una cantidad de cosas que yo puedo incorporar a lo que es el bagaje de conocimiento de una persona y no necesariamente vienen de una fuente primaria formal. Entonces yo puedo adquirir conocimiento de muchas áreas y formarlo, complementarlo, tomarlo con el método holístico que mencionaba posteriormente. Entonces yo tomo esas fracciones dispersas actualmente de conocimiento y en base a esa entonces estoy formando lo que sería el nuevo conocimiento de la era digital. Asimismo, los individuos y organizaciones son entes expuestos al aprendizaje. Entonces, el aprendizaje va a ser un proceso un poco diferente, está formado por elementos diferentes, dispersos, que el individuo, bajo su propio criterio, va a tener que empezar a enlazar. Yo hago siempre con esto un símil, como que yo entrara a una biblioteca. Entro a una biblioteca, decido a qué sala voy a ir, porque tengo intereses en investigar algunos temas, decido a qué salas voy a ir primero, qué sala voy después, qué libro tomo, de qué estante de esa biblioteca, voy formándome un criterio tomando partes o fracciones de conocimiento de diferentes puntos de origen. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca serían diferentes libros. Y una vez que yo he terminado, entonces yo constituyo un, un, un concepto a partir de toda esa cantidad de información dispersa que fui ubicando. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo que estamos haciendo? ¿Cómo se hace una tesis? De la manera que lo acabo de mencionar en este momento. Exactamente lo mismo. Yo tengo una idea, quiero profundizar en un concepto, busco elementos conceptuales de diferentes orígenes, los enlazo, formo ideas nuevas y produzco nuevo conocimiento. Entonces, prácticamente no estamos haciendo nada nuevo, sino estamos cambiando la metodología de adquisición de ese conocimiento. Luego se incrementa la necesidad de disponer una teoría que ligue el aprendizaje individual y el aprendizaje organizacional. Esto entonces es lo que denominamos conectivismo. Ya para cerrar un poco, vamos a ver cuáles serían las ventajas de este aprendizaje virtual. Primero, es más flexible y eficiente que ese aprendizaje tradicional porque no está sujeto a un programa rígido, un programa estático, por tanto ineficiente porque enseña una cantidad de cosas que al individuo ya no le son útiles y deja de enseñarle cosas que deberían ser más útiles. Asimismo, se eliminan actividades innecesarias, por ejemplo, los desplazamientos. Ya no hay la necesidad de desplazarse para adquirir conocimiento, lo tienen al alcance de la mano. No hay rigideces en cuanto a la formación de conocimiento que quiere tener cada uno de los individuos. Hay una reducción notable de esos costos estructurales, ya no hay tanta necesidad de edificaciones ni de sistemas estructurales para estructuras organizacionales de coordinación y control, y obviamente tienen mayor dinamismo por la facilidad que se tiene para modificarlo y mantenerlo actualizado, asimismo esta misma capacidad de adaptación. Y obviamente es una respuesta a un entorno competitivo, el cual cambia con una velocidad muy elevada, entonces permitiría mantenernos en la actualidad del conocimiento que se está manejando en ese momento. Obviamente todo proceso tiene ventajas, tiene desventajas. Primero, los procesos de evaluación. Yo creo que a todos acá nos ha pasado la complejidad, sobre todo por un punto ético y un punto de desconfianza, no por la aplicación, porque la aplicación pudiera asimilarse directamente, pero entonces entra en juego la vigilancia, yo no estoy presente, no lo estoy viendo, no sé con quién se está comunicando, etcétera. Entonces es una de las desventajas de este aprendizaje virtual. La validez social del conocimiento, se tiende a dudar de ese conocimiento que se ha adquirido vía online por considerarlo de baja calidad. Hay una especificidad de las capacidades, no todo el mundo tiene el mismo nivel
para acceder a todo el conocimiento requerido. Entonces hay ciertas cosas que tengo que cubrir. Tengo que tener una conexión, tengo que tener un equipo, tengo que tener una fuente de conocimiento válida, etcétera. Y hay múltiples criterios de contenido. Entonces, si bien le acabo de decir que se consiguen en la red innumerables cantidades de cursos, charlas, información, máster, seminarios, etcétera, el contenido no siempre es de la calidad que uno quisiera encontrar. Y entonces ya en un punto final se degrada esta validez verificable. O sea, no hay un método auditable por los métodos tradicionales de verificar que toda esta información tiene un nivel requerido de, digamos, en una palabra un poco dura, de seriedad para constituir un conocimiento válido y, como decía el segundo punto, una validez social de ese conocimiento. Entonces, bueno, ya para dejar algunas reflexiones, vemos que la globalización y las tecnologías de información y comunicación obviamente han favorecido el surgimiento de este aprendizaje virtual. Presentan ventajas considerables de costo, adaptabilidad y movilidad, estos métodos de aprendizaje. Asimismo, se eliminan las barreras geográficas, ya no hay límites en cuanto a yo puedo acceder a información en Japón, en Londres, en cualquier ciudad del mundo, en París, en Madrid, etcétera. No tengo límites para toda la información que puedo adquirir. Y el tiempo, obviamente, pasa a ser ya responsabilidad de la persona que toma ese conocimiento. Asimismo, permite la competencia abierta en gran escala. Ya no hay límites en que yo no puedo tomar un conocimiento determinado, incorporarlo a mi background y, bueno, ya con él hacer lo que yo quiera. Si quiero investigar, si quiero producir más conocimiento, etcétera. Entonces, bueno, de verdad que ha sido un placer hablar de estos temas para ustedes la tarde de hoy. Y bueno, entraríamos entonces en la ronda de preguntas. Si gustan, entonces... Claro. Profesora Loyola, el micrófono suyo. Bueno, profe, ¿me escucha bien? Perfecto. Ok, bueno, definitivamente que este tema es apasionante, sobre todo por el momento actual en que estamos hablando de todos esos ambientes virtuales y los retos que tenemos desde la universidad y desde la educación en general, ¿no? En el mundo y ahora en Venezuela. Entonces, bueno, vamos a comenzar por acá con algunos comentarios y preguntas. Tenemos acá a la profesora Jennifer García, nos dice, profe, ¿la educación no tiene acaso un componente homogeneizante que nunca se logrará en un 100%, pero debe prevalecer como criterio? Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Eso es lo que sería el concepto tradicional de la educación. Hay una dicotomía en cuanto a ese concepto, porque si bien uno tiene que, como persona que tiene que evaluar, sobre todo para llevarlo al ámbito de las evaluaciones, yo tengo que evaluar de manera estándar el cumplimiento de una cantidad de objetivos que tiene que lograrse, es como poner la barrera o subir la barra. Yo tengo un nivel al cual tienen que cubrir en cuanto a conocimiento estamos hablando, pero está por el otro lado la parte de complemento de ese concepto, en que las inteligencias múltiples dicen que no todas las personas están, por llevarlo de una manera muy plana, están diseñadas para pensar de la misma manera. Cada persona representa una individualidad y esa individualidad la lleva a entender y comprender el mundo y todos los fenómenos de manera diferente. Entonces, si bien yo puedo decir, bueno, la universidad me exige, yo tengo que cumplir con una cantidad de objetivos que están en un programa y para que la persona apruebe y se haga acreedor de un grado académico, tiene que lograr ese nivel de competencia determinada. Pero también yo comprendo que esas personas vienen de infinitas o un número bastante grande de ambientes diferentes, tienen antecedentes diferentes, tienen facilidades diferentes y no por eso debería limitarse las oportunidades que tengan de acceder también a una titulación. Entonces no sé si más o menos se ve cuál es
la ambivalencia de esos dos conceptos. Ambos yo los considero válidos y ahí es donde entra el papel del docente de pesar cuál de ellos sería más conveniente de favorecer. Si los objetivos planos que me pone un programa o las capacidades que yo puedo detectar en la persona y lo considero acreedor también de una, o meritorio de pasar un examen, pues, o de tomarse una nota determinada. Bien. Por acá Marinur Gómez nos dice, con esta pandemia las universidades terminarán con el mismo método de la Universidad Nacional Abierta. Sería interesante saber cómo es la forma y métodos de educación de ellos. Lo que pasa es que, hola Marinur, ¿cómo estás? Lo que pasa es que la Universidad Nacional Abierta es un método diferente. Eso es una universidad donde primero le enseñan a la persona a trabajar de manera individual. Segundo, los materiales están diseñados para ser como de alguna manera pudiéramos denominar autocontenidos. Quiere decir que yo abro un libro de matemáticas, entonces todo lo que yo necesito saber que me va a enseñar ese libro está en el libro. Entonces empieza todo el desarrollo de los conceptos de una manera escalonada eh, y de esta forma entonces es que estructuran el pensum. Entonces, hay una diferencia notable entre el material que es diseñado para que sea autocontenido y este esquema que estamos planteando actualmente de educación virtualizada, donde hay un abanico de posibilidades y es la persona la que escoge qué tipo de área o de conocimiento, de enseñanza va a tomar. Entonces, como hablábamos anteriormente, que no todo el material está escrito de una manera didáctica, ¿sí? No todos los programas son llevados de la manera ideal. El ideal también es algo muy relativo porque dependería quién define qué es ideal. También lo mencionamos de alguna manera cuando decimos que para diseñar un método de este estilo tienen que ser unos expertos los que dicen cuál sería la secuencia de aprendizaje para que la base de la pirámide sea lo suficientemente fuerte y soporte la pirámide completa, la pirámide de conocimiento. Entonces, yo creo que es algo diferente. O sea, la Universidad Nacional Abierta tenía un sistema que es, como decía, de unidades o bloques. Yo iba aprendiendo el bloque, autocontenido, y una vez que apruebo el bloque, ya lo doy por sentado que domino esa materia. En este caso, yo escojo los bloques que quiero dominar, no me los dan, y entonces es responsabilidad del usuario formarse tanto de la base como en la continuación de lo que sería el edificio de conocimiento que está construyendo. Bien. Bueno, no sé, bueno, agrego, profe, no sé cómo es ahora la Universidad Nacional Abierta, pero si más no recuerdo, incluso al iniciar el alumno tienen como un curso preparatorio De inducción, para sí. de inducción para el tema de educación a distancia, porque hay un tema de querer autoaprender, de autodisciplina, que más o menos lo enseñan ellos. Bueno, Marinura que dice, bueno, como anécdota, yo en esta pandemia aprendí a cocinar una receta por día gracias a YouTube. Qué Qué bien. bueno. Bueno, entonces probaste que el contenido que tiene YouTube no es tan malo, ¿no? Como dicen algunos. Dicen, no, pero eso lo aprendiste en YouTube. Bueno, sí, lo aprendí en YouTube. Tienes que darle a probar un poquito el plato para que se vea que sí resulta. Además que son temas de interés. Por acá tenemos a Gustavo Maíz. ¿Cómo Ajá. fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas teórico-prácticas bajo la modalidad a distancia? Ok. Saludos, profesor. ¿Cómo está? Mire, es algo complejo, pero yo he llegado digamos, algunas puntualizaciones en discusiones o en conversaciones que he tenido, que en la medida que se busque, gracias a que tenemos ahorita un abanico también de recursos, entonces en la medida que se fraccione el conocimiento en pequeños contenidos, en esa misma medida se facilita el dar una materia teórico-práctica, porque entonces vendríamos un poco a utilizar esa parte buena que tenía la universidad, o que tiene, perdón, la Universidad Nacional Abierta en esos módulos autocontenidos,
porque estamos logrando que a través del fraccionamiento del conocimiento, entonces sí se produce una captación, una asimilación de lo que serían esos conceptos o esos contenidos. Luego, cuando lo que sí habría que hacer es hacer una malla bien pensada de secuencia de esos conocimientos. Entonces, la parte teórica no tiene, yo no le veo particularmente mucha dificultad, porque en cierto modo puede sustituirse, yo creo que hasta un 100%, una clase virtual a una clase presencial. ¿Por qué? Porque la secuencia de transmisión sigue siendo como lo presenté en el modelo al comienzo, el modelo donde hay un emisor y muchos receptores, el modelo servidor-cliente. Entonces, las partes teóricas pueden ser fácilmente dadas en vía virtual. La parte práctica de esa materia teórico-práctica, entonces, yo creo que una de las estrategias, y bueno, estamos todos aprendiendo, yo ni de lejos tengo yo la razón, todo lo contrario, estoy yo en un proceso de aprendizaje, ensayo y error, pero sí me he dado cuenta que en la medida que uno quiebra ese conocimiento en pequeños elementos, pequeñas partículas de conocimiento, luego se produce un ensamble mucho más sencillo que si yo tratara de dar todo el bloque completo y pretender que se entienda el bloque completo. Porque el proceso yo creo que de captación viene más trabajado de esa manera. Entonces, eso implica lógicamente un trabajo bastante complejo de parte del docente en la preparación de su material, porque va a requerir entonces retrabajar sobre esos conceptos, determinar de qué manera se subdividen y luego diseñar ese nuevo material a través del cual yo lo voy a hacer llegar al alumno, y luego viene el proceso de verificación, que todo también sería parte de ese nuevo diseño. Correcto. Por acá la profesora Jennifer nos comenta: todos los profesores universitarios deberían escuchar esta conferencia. Muchas gracias y felicitaciones. Más felicitaciones por acá. Marinur nos dice: yo pienso que la educación virtual es un apoyo y complementa la educación, pero no lo debe ser todo virtual. De todas, la educación virtual llegó para quedarse. Y respecto a la una, yo lo decía por la educación a distancia. Exacto. Oye, me trae a colación algo que se me pasó a mencionar en alguna de las láminas por ahí, que es que la educación virtual, hasta donde digamos la he pensado, tiene una limitante que tú debes disponer del otro lado digamos, el elemento receptor, o el que va a tomar el proceso de aprendizaje, no el que emite, el que recibe el proceso de aprendizaje, necesariamente tiene que tener un cierto nivel ya de madurez. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo entiendo que en niveles bajos de primaria, donde estamos hablando de niños, inclusive en un preescolar, si bien ellos son, digamos, adaptados a la tecnología y dicen que salen con una tableta, nacen con una tableta en la mano los bebés actualmente, eso es cierto, son generación digital, pero son digitales en cuanto a la disponibilidad que han tenido de equipos y de facilidad que han tenido de acceso al sistema electrónico. Entonces, obviamente, una generación que tiene mucha afinidad con los métodos electrónicos, pero desde el otro punto de vista, lo que es el conocimiento duro, el concepto, no lo están recibiendo o no lo están recibiendo de la manera, porque es muy diferente enseñarle a un bebé de 5 años, de 6 años, una metodología de lectura, por ejemplo, de vía virtual, a que tenga una maestra enfrente que le repita lo mismo 400 veces. Y por el cariño que le tiene al niño y su cariño por su profesión, se lo va a repetir 401 veces. Pero entonces la computadora es muy fría y a lo mejor tiene un sistema diseñado, un sistema de informática diseñado para un proceso de enseñanza de cierta materia
lectoescritura, por decir algo, pero nunca va a sustituir una maestra. Es como que una máquina vaya a sustituir a la mamá. O sea, no, ahí sí no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en educación a distancia, virtualizada, a partir de cierta edad donde la comprensión del individuo ya lo puede llevar lo que es aprendizaje duro, pero hay cosas que no forman parte del aprendizaje duro, sino es ahí sí es la parte humana que indudablemente va a hacer falta. Y bueno, muchas gracias a la profesora Jennifer por decirle, bueno, va a quedar grabada. Afortunadamente, Transbordo Virtual dispone de su canal de YouTube, donde ya tendríamos unas cuantas. Esta es la número 30, como dije al comienzo. De verdad que estoy bien contento con lo que se ha venido haciendo. Y bueno, continuaremos. Tenemos un programa bastante. Ya de hecho la programación de octubre está completa, entonces Vamos para a largo. tener transbordo para rato. Sí, sí. Bueno, Gracias entonces, profesor. gracias también Por entonces a la acá, profesora Jennifer. claro, por acá, bueno, le está dando las gracias al profesor Gustavo, muy buena disertación. Y por Profesor, acá, gracias, profe. José Calderón nos dice, habiendo usted experimentado con estas clases virtuales por esta y otras plataformas, ¿consideraría usted hoy, a hoy dar clases virtuales post pandemia? ¿Es posible para un profesor verificar el aprendizaje vía online? ¿Está de acuerdo con las clases semipresenciales? Bueno, la primera pregunta, si estoy de acuerdo en dar clases virtuales post pandemia, sí. Yo creo que los sistemas, como dijeron o acaban de decir por ahí, llegaron para quedarse. Esto es para largo, todo va hacia allá, por la gran cantidad de facilidades que ha demostrado, o sea, la versatilidad, el manejo del tiempo, el ahorro de recursos, una cantidad de elementos que favorecen la educación virtual. Sí, también, por supuesto, hay un gusto que tiene uno en una educación presencial, en ver personalmente a sus alumnos, a interactuar, etcétera. Obviamente, o sea, yo en lo particular tengo 20 años dando clases presenciales y es una de las cosas que más satisface, pues el contacto directo con las personas. No todo es materia dura, hay también aspectos de las clases que son atractivos, ese contacto personal, el compartir, pues. Eh, y creo que la tercera parte era la tercera pregunta. Primero, si es posible un profesor verificar el aprendizaje vía online y el otro si está de Ok. acuerdo con las clases semipresenciales. O sea, Las clases semipresenciales en este momento no son posibles porque no están dadas las condiciones sanitarias. O sea, yo creo que en ninguna parte ya los experimentos que han habido de tratar de volver a los salones han resultado con un efecto, un boomerang, porque el gran número de contagios producto de la vuelta a clase hace que sea inviable hasta, yo creo que hasta un buen tiempo, hasta que no se desarrolle un mecanismo de vacuna donde pueda inmunizarse a la población de una manera segura, no podrán de ninguna manera volverse a las clases presenciales. Y en cuanto a la evaluación, yo creo que sí hay una manera bastante factible, que es el envío, por ejemplo, para decirlo de una manera muy rápida, yo envío una evaluación por una vía, a lo mejor asíncrona, eh, mando por correo un cuestionario. Se supone que la persona lo va a elaborar, pero mucha gente perdió la práctica o perdió el uso de lo que eran los exámenes orales. ¿Okay? Los exámenes oral deja fuera de toda duda de que estás hablando con la persona y la persona te está respondiendo lo que él dispone de conocimiento en un momento determinado. Entonces, si uno hace de manera asíncrona lo que sería el trabajo, yo no tengo ningún problema de, por ejemplo, enviar, en el caso mío, lo hice ya y creo que me funcionó bastante bien, enviar una serie de materiales para ser resueltos, en este caso ejercicio, y una vez resuelto, entonces viene una entrevista de una media hora donde verifica ese conocimiento.
Entonces, dándole un peso y peso, vamos a suponer que la persona dice que no puede estar en un examen oral porque se pone nerviosa, etcétera. Entonces, bueno, el examen o la parte escrita de esa verificación, la parte oral tiene otro peso, ese componente. Entonces, viendo la persona de frente, gracias a estos mecanismos de pantalla, estamos online, estamos en clases síncronas, donde estamos hablando de persona a persona. Es muy sencillo de verificar el conocimiento, pues, porque por más que sea, y que yo sé que me van a decir, no, pero es que puede tener un audífono en el oído y alguien le está comentando, pero el que no se da cuenta que una persona le está hablando, repitiendo lo que le están diciendo, creo que nunca ha hablado antes con alguien, debe ser que no ha pasado por ese proceso, Claro. pero es un poco difícil. Sí se puede evaluar de esta manera. Lo que presupone es que la persona también dispone de los medios tecnológicos, que tiene una buena conexión, puede verse un Zoom, pero sí pudiera ser factible hacer evaluaciones de esta manera. Sí, sí, son factibles. Por acá, bueno, dándole las gracias Marinur, Isabel Colina y el profesor, Hola. creo que es el profesor Nelson, que tiene la mano levantadita, no sé si quería decir algo, puede abrir su micrófono. Ok, ¿me oyen? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, afortunadamente no me ven. Ok. Excelente, Pedro Pablo. Esta conversación importante, y como una profesora o alguien que antecedió dijo que esto lo deberían ver mucho más profesores. Y eso, bueno, ese siempre es uno de los problemas. Vamos a hablar en nuestra escuela para no meternos con más nadie, ¿no? de realmente del interés y motivación en la mayoría. Siempre hay los lunares, etcétera, pero no se ve una escuela como un todo caminando el mismo sendero. Pero más allá de eso, mira, tres reflexiones cortas en los 2 minutos que me dan. Y una cuestión que hay que entender y está relacionado con lo que acaba de comentar es la preparación para poder ejecutar este tipo de aprendizaje de los profesores y también los alumnos. En términos de ellos, ¿no? Sin meternos en todo lo que se refiere a conectividad, el Wi-Fi, etcétera, etcétera, que es otro problema, pero no lo vamos a tocar, porque si no, ahí nos hundimos, ¿no? Viene la depre. No, pero indudablemente que hay que estar preparado, muy bien preparado antes de realmente iniciar esto con cierta propiedad, ¿no? E indudablemente, como en todo, siempre hay una fase experimental que va a ir como corrigiendo y va a ir dando en lo que se quiere alcanzar. Eso por lo primero, ¿no? En segundo lugar, el problema de las evaluaciones, que se hace mucho énfasis, y el problema de las evaluaciones, como tú lo dijiste, una palabrita que al comienzo dijiste, el problema de la ética, ¿no? De la ética, y no solamente aquí, no, hay muchos países donde esto, en Corea del Sur, en Singapur, en Alemania, donde han tenido problemas de ética, porque eso como que es un mal mundial, que hasta los viejitos de la FIFA se contaminaron, ¿no? Bien, el problema de la ética. Y nosotros, los contadores públicos, que somos muy dados al control, realmente el escepticismo es muy, muy elevado. Realmente tú has dado algunos ejemplos del micrófono, de esto, de la chuleta, del apuntador electrónico, del teleprompter y todo esto, que está, bueno, son como conociendo la falta de ética, uno dice, esto lo pueden hacer y el que tenga los medios lo va a hacer. O sea, primero hay que desarrollar realmente una ética en ese estudiante. Oye, cuestión difícil, pero hasta ahí hay que apuntar, porque si no siempre va a existir el profesor policía, ¿verdad? Que eso es lo que hacemos muchas veces, porque nos convertimos en policía. Hay profesores de contabilidad que no salen del salón, yo no sé, de otras materias, hasta que no, porque si medio salen, es que eso es el cuchicheo y la copiadera, ¿no? Lamentable, pero es así. Hay algunos los que me están oyendo, que casi todos tenemos esa evidencia, los que estudiamos y los que damos clases. Y ahora, apartando esto, hay un elemento que sí, hay que ver cómo se aborda, sin negar la virtualidad. Pero hay unas cosas que la virtualidad no logra desarrollar en su amplio
aspectos, en su amplio espectro. El problema es el desarrollo de esas habilidades blandas cada vez más requeridas. Y esas habilidades blandas, usted las puede estudiar muy bien, pero es solamente, ¿verdad?, en el uso, la puesta en práctica de ellas con frecuencia importante, con mucha frecuencia, lo que va a permitir realmente adquirirla y posteriormente aplicarla, desarrollarla. Entonces, tú lo limitaste en tu comentario a la escuela primaria, el kindergarten, qué sé yo, pero todo esto de la socialización del individuo, de las relaciones, de los contactos, ¿verdad? Y de todo esto que voy a tratar de englobarle esta idea de las habilidades blandas, no es fácil lograrlo con la virtualidad. Ese es el problema, porque yo diría que esta virtualidad, donde va a tener mucho digamos, más uso en su pleno potencial, es decir, donde menos falla, es ya para egresados. Claro, bien sea de posgrado o bien sean para su desarrollo profesional, crecimiento profesional, etcétera, con acreditación o no. Pero en estos aspectos donde se está cultivando el hombre, se está cultivando la humanidad, ¿verdad?, el carácter, etcétera, ahí la virtualidad realmente no logra todos estos objetivos. Gracias. Tu comentario, Pedrito. Gracias, Okay. profe. Bueno, realmente ese aspecto tiene razón. Fíjese que está alineado con lo que yo estaba diciendo, que yo no estoy muy de acuerdo con personas de corta edad, dícese niños preescolares, niños de primaria, tomando todo lo que sería la educación vía online, porque evidentemente, primero, no están preparados y segundo, ese contacto en las etapas iniciales es muy, muy importante para esa transmisión que usted mismo está mencionando de esas habilidades blandas, o sea, entender un poco el concepto de lo que sería un buen comportamiento, el comportamiento inclusive con el grupo de compañeros, lo que es la formación de equipo, la formación de relaciones personales, el contacto interpersonal, no se puede lograr por esta vía y esas son conductas aprendidas en esas etapas iniciales. Entonces, si bien para carreras un poco más avanzadas funcionaría este esquema, yo lo veo muy difícil de cubrir en un área temprana como sería esas educaciones primarias, pues educación inicial, inclusive bachillerato, un poco complejo, porque en esa etapa de adolescencia se necesita también ese contacto de grupo, el intercambio, la socialización que se pierde a través de estos mecanismos. Esto yo lo veo enfocado más hacia estos niveles, una especialización, un curso, un conocimiento muy particular ya de personas con cierto criterio formado que puedan entonces, lo que están buscando es conocimiento puro, no las habilidades blandas, que son muy difíciles de captar por esta vía. Es como yo en algún momento de la presentación dije que aprender primeros auxilios por vía online es un poco contradictorio porque el primer auxilio necesita tocar al paciente. Entonces, si yo voy a dar auxilio y lo que tengo enfrente es una pantalla, un dibujo, un gráfico, puede ser lo que sea, pero si en mi vida he tocado a una persona y o sea, he visto una fractura, entonces, ¿cómo le voy a enderezar un esguince si lo he visto en puro gráfico así, nunca lo he visto en vivo? Entonces, hay cosas que de verdad que no se pueden aprender por aquí y esos son ese tipo de detalles hasta donde llegaría el cuestionamiento de estos esquemas. El problema es que no hay manera por un buen tiempo de volver a una educación presencial. Eso es lo que está afectando. Ya una limitación física, pues, que sería la pandemia. Gracias, Bueno, entonces, profesor Gudry, gracias, profesor Gudry. Bueno, profe, voy a atreverme a comprometernos a ver si buscamos un tema de gamificación, que se usa mucho en la educación virtual. No sé si de repente en la escuela de educación encontramos a alguien que nos apoye para seguir aprendiendo, porque nosotros además de aportar, aprendemos de estos intercambios con las personas que nos visitan y que están con nosotros. No, así es, profesora, porque en estos días estaba hablando con unos vecinos, como decimos nosotros estamos en un edificio temporal, somos habitantes de un edificio temporal, ese es el lema
de transbordo virtual. Los vecinos de nuestro edificio ahí, los compañeros de la Facultad de Humanidades, de la Escuela de Educación, estamos entrando en contacto, pues vamos a ver qué sale bueno de ahí, y eso sería una manera de hacer puente, a ver si nos pueden dar nos trabajan con una charla de gamificación. De gamificación. Bueno, entonces, bueno, nos queda otra que dar muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta tarde, y bienvenidos a los que por primera vez nos acompañan. Aquí dando felicitaciones, muy bueno todo. Y bueno, los invitamos también para el próximo lunes, que vamos a tener a Janina Poján, con ella de la Escuela del Café. Nos va a dar el tremendo tema. También sería buenísimo que nos acompañen. Y bueno, profesor, si quiere dar algunas palabras de cierre, pues todo suyo en la audiencia. Bueno, muchas gracias de verdad a todos. Para mí es un tema súper, súper importante, apasionante. Yo tengo, digamos, nuevo a partir de la pandemia, no es que estoy en esto. Yo recuerdo haber trabajado en virtualidad desde que estaba en la escuela estudiando, imagínense. Y ya habían como unos primeros pasos en ese sentido, a ver cómo cambiamos los esquemas de la presencialidad, porque no siempre iba a ser así. Y ese enfoque inicial era por la globalización que se veía antes. Ya la globalización como que frenó un poco con la pandemia, pero entonces hay que buscar el nuevo enfoque. Entonces, bueno, de verdad que muy agradecido con todos por su presencia. Están, como decía la profesora Loyola, cordialmente invitados para el día del lunes. Vamos a tener una charla muy aromática. Vamos a hablar del café. Entonces, bueno, gracias de verdad a todos. Bueno. Gracias, profesora Loyola, por la participación el día de hoy, la tarde de hoy. Bueno, saludo al profesor Gustavo, que está por ahí. Ok, bueno. Feliz tarde para todos y muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.